Bueno, acá dice Rebeca fue hija de Betuel, ahí lo pueden ir viendo, ahí están las citas de Génesis, del capítulo 25-20. Fue hija de Betuel, era arameo de Padán Aram, nieta de Nacor, hermana de Abraham y hermana de Labán. Ahí está Génesis 22-23, Génesis 24-15, Génesis 24-29 y 25-20 son las referencias bíblicas. No sé si la van a llegar a otras o ¿te voy dando tiempo? Sí. Mañana En esto vemos que Betuel e Isaac eran primos hermanos, ¿sí? Y básicamente Isaac viene siendo tío de Rebeca. Por eso es que las edades también en las culturas judías era como que fulano tenía, no sé, 40 años y después se casaba con alguien de 15 o 20 años, la daban en casamiento de muy chicas. De hecho todavía es así. Me besan cuando la ponen. Bueno, acá es Rebeca, como bien sabemos la historia, fue descubierta por un siervo de Abraham. Abraham le hace jurar a ese siervo, ya nos explicaban qué es lo que significaba el hecho de que bajo juramento mandó al siervo justamente a la casa de su familia, porque Abraham no quería que su hijo Isaac se casara con una persona fuera del linaje donde Dios les había establecido que se casaran, ¿verdad? Y bueno, este siervo se va y le pide a Dios algo específico, y era que la primera chica que llegara él pidiera agua y le diera a beber a él, pero también a sus camellos, que esa iba a ser la señal de la que Dios había elegido ya para Isaac su siervo. Y justamente así se va, llega de regreso pues al lugar de donde habían vivido, que era justamente la teníamos en el anterior, Padán Aram, y ya después de eso, acá está la imagen, si se fijan, Rebeca no solamente le dio a beber al cerdo, sino a sus camellos. A un camello no toma solo un litro de agua allá, se dice que aproximadamente Rebeca sacó 1000 litros, que fueron aproximadamente 250 galones de agua del pozo. Entonces, la verdad, era una mujer muy diligente, pero aparte era fuerte. O sea, yo creo que ninguno hubiera aguantado sacar 1000 litros del pozo. Pero los camellos tomaban mucha agua. Y pues sabemos que el siervo no iba solito, llevaba otros acompañantes. Ahí tenemos la referencia bíblica, Génesis todo el capítulo 24, hasta el 25, 19, 20, se narra toda la historia de cómo el siervo llega. Dios cumple justamente la petición del siervo. Rebeca hace conforme a lo que él había pedido, luego se va, visita a su familia, le expone la petición Abraham le había hecho de buscar esposa para su hijo Isaac, y ahí junto con Labán y bueno, ahí con los otros miembros de la familia, ellos les dicen, bueno, decide tú si te quedas un tiempo, porque en algún momento le dijeron, bueno, Rebeca se va a quedar unos días más con nosotros y ya luego te la mandamos. Pero en ese momento Rebeca dice, no, pues si ya marcó Dios, pues mejor me voy. Y Rebeca ya decide de una vez regresarse, lo que hay de hacer a lo pronto. Entonces Rebeca ya decide de una vez regresarse con el siervo, y ya luego pues ve de lejos a Isaac la ve y todo, y se vieron y se enamoraron pues nacidos. Y bueno, Rebeca luego de eso compartía un poco Samuel, pasaron 20 años, Rebeca era estéril también, y luego de eso ora Jacob a Dios, y justamente a los 20 años conciben, y acá dice no tuvo hijos durante 20 años, lo vemos en Génesis 25 del 20 al 26, pero finalmente dio a luz mellizos. Si bien es cierto la traducción en la Biblia aparece como gemelos, en realidad por ciertas características, no todos los gemelos también son iguales e idénticos, pero por ciertas características en los comentarios aparece como mellizos.
que Jacob y Esaú, lo podemos encontrar en Génesis 25, 24 al 26 la historia, y justamente, se ve bien diabólico, ¿verdad? Pero era la imagen que aparece, y justamente decía que la partera en ese momento ve que uno saca el brazo, un bracito nada más, y dice, bueno, le voy a atar un cordón de lana, porque ese fue el primero, que de alguna manera sacó algo, ¿verdad? Entonces sacó el brazo y ese automáticamente se reconoce como el primogénito. Y ya luego, pues venía Jacob, justamente agarrado del calcañar de su hermano, y él pues era el segundo. Desde el embarazo, Rebeca sintió un conflicto dentro de su vientre y la pelea que existía allá. Y aún dice, bueno, para esto quedé embarazada, para sentir todo esto dentro de mí. Y ahí es donde se le dice, bueno, desde tu vientre hay división de naciones. Y justamente la división de naciones que se da entre el pueblo de Israel, que es el linaje de Jacob, y los edomitas, que vienen de descendencia de Esaú, lo voy a mencionar de una vez acá, que hasta ahora en día lo conocemos como los árabes. Entonces tenemos los árabes por el lado de Esaú, que pues todo lo que es Cisjordania y todo eso hoy en día, el Medio Oriente, y lo que es el pueblo de Israel de parte de Jacob. Y bueno, en Génesis 27, una característica mala de Rebeca fue el hecho de estar de acuerdo en el engaño. Como sabemos, Isaac prefería a Esaú, porque Esaú era un hombre muy fuerte, muy valiente, muy inteligente. Entonces, pues Isaac decía, no, es que de esta la descendencia va a salir bien. Pero el otro, como leemos también en la Biblia, menciona que era una persona hogareña, que prefería mejor quedarse ahí y pues de alguna manera ayudar a su mamá y todo eso. Y por esa razón, me imagino también, por algunas otras características, era el preferido de Rebeca. Entonces, ya estaba establecido por Dios, como leían anteriormente en Romanos, que ya Dios había elegido desde el vientre que Jacob iba a recibir la bendición que le correspondía al primogénito. Ahora, sin embargo, pues vemos a los personajes bíblicos muchas veces ayudando en los planes de Dios, como tomando la iniciativa que de alguna manera, si no hubiera sucedido este engaño, no sé de qué manera Dios hubiera hecho que la primogenitura siempre, la bendición hubiera caído sobre Jacob, pero lo hubiera hecho, era una promesa. Más sin embargo, vemos aquí como metiendo un poco de iniciativa, y lo cual está mal en el caso de Rebeca. Rebeca está de acuerdo con ese engaño y le dice, bueno, Isaac, cuando Isaac ya estaba muy anciano, que lo vemos en la de allá, ya no podía ver bien, y Rebeca mató un complot. Escucha que Isaac le dice a Esaú, vete, caza de lo que me gusta a mí comer, prepárame y yo te voy a bendecir. Y en lo que él se va a casar, Rebeca arma todo el plan y le dice a Jacob, bueno, disfrazate, te voy a ayudar yo a cocinar lo que le gusta, yo sé de la manera que le gusta preparar el guiso a Isaac, y tú encárgate de vestirte y de fingir que eres Esaú. Y justamente cuando Jacob se acerca a Isaac, aunque no ve, dice, lo palpó y dice, bueno, el parecido es Esaú, pero escucho la voz de Jacob. Más sin embargo, pues le da la bendición y aún le pregunta, ¿pero tan rápido volviste de casar? Y él le dice, sí, ¿verdad? Entonces es un complot. Sí, Dios lo puso ahí, rápido lo encontré. Y es un complot entre la mamá, aliada con el hijo, en contra del otro hijo y en contra del papá. Y vemos la preferencia entre los hijos también, que causó al final división. Perdón, solo regreso un poquito. Y bueno, de ahí conocemos que entonces Esaú llega, ya había vendido su primogenitura desde antes por un plato de lentejas, pero fue en un acto impulsivo, ¿verdad? Porque en realidad cuando llega y ve que
Isaac ya le ha dado la bendición a Jacob, se enoja mucho. Pero de alguna manera él hizo un trato con el plato de lentejas. No tenía mucha lógica que se enojara, mas sin embargo se enoja. Y a tal punto que agarra odio en contra de su hermano y lo quiere matar. Cuando su mamá se da cuenta, le dice, bueno, andate para donde nuestra familia, y lo regresa a Arán, que era donde estaba pues Labán y toda su familia. Prácticamente se ve mucho bien marcado el matriarcado ahí, porque Isaac ya no podía hacer mucho, también enfermo y todo, pero aún así Rebeca no respetó la autoridad de él, ¿no? Como padre, y lo manda para la familia de donde ella era. Entonces ahí entramos ahí están las referencias bíblicas también. Solo déjenme ver si no se me escapa algo bien puntual de lo que nada más recalcar es, bueno, Rebeca es promotora del engaño, ¿verdad? Que veíamos, y es así como va una relacionada con la otra biografía, y entramos a Lea o Lía, que su significado es vaca o fatigada, algo languida. Y bueno, ahí les puse un poco el significado de languida, que carece de fuerza, vigor o lozanía. Languida, sonrisa, ojos languidos, mirada languida, es como ya utilizando la palabra en contexto. Y de hecho, más adelante vamos a ver que la Biblia es bien específica, donde dice que Raquel, en este caso que le expusieron, era de un muy hermoso semblante, pero que Lea también su mirada no era tan atractiva. Para el pueblo judío, de una vez se los menciono, para la tradición judía era muy importante el tema de los ojos. No sé si ahora ustedes todavía tienen la oportunidad, no les puse acá, pero a las mujeres realmente se le veían los ojos, porque todo lo demás andaba cubierta. Entonces, por lo general, las mujeres de esa región van a tener ojos muy grandes, y aparte que ya maquilladas y todo se ve mucho más grande, ¿verdad? Pero era súper importante eso, era como parte de la hermosura de una mujer, sus ojos grandes, y pues Lea no los tenía de esa manera. Lea era la hija mayor de Labán, o sea, del hermano de Rebeca. Era prácticamente la sobrina de Rebeca. Y dice que mediante el engaño de su padre se convirtió en esposa de Jacob. Ok, Jacob ya sabemos entonces por qué razón regresa a Arán, ¿sí? Vamos enlazando la biografía anterior con esta. Entonces llega Jacob y bueno, ya se encuentra con su familia, nomás la ve, la besa, a Raquel, no a Lea. Entonces de ahí sube y conoce a su demás familia. Y como compartía Mercedes en la de Raquel, bueno, se enamoró Jacob de Raquel y le dijo a Labán, bueno, Labán le dijo, vas a estar trabajando conmigo y no te voy a dar nada, ni te voy a pagar, no es justo, así que te voy a dar a mi hija por esposa. Pero pues le escondió una tradición. En ese tiempo no se podía dar en casamiento la hija menor antes que la hija mayor, y Lea era mayor que Raquel. Entonces acá Jacob, como conocemos, trabaja 7 años por Raquel, le parecen como poco, pero en ese momento no era el día de boda, sino el banquete de la fiesta de boda judía dura una semana. Y entonces justamente en el día donde ya se da la mujer al hombre para que tengan la intimidad sexual, en vez de darle a Raquel, le da a Lea. Yo me pregunto, digo, ¿por qué razón se dio cuenta hasta el amanecer? Ajá, o se hizo, dijo, bueno, ahí la veo bien, pero ya está. No sé, la Biblia no lo menciona, pero solo dice que se dio cuenta. Digo porque, aunque sea la silueta, de hecho no se podía ni siquiera ver bien o quizás conocer a una mujer ya que andaba cubierta toda. A lo mejor por eso, y solo le conocía los ojos y el oscuro no le vio los ojos. Entonces pues ya, me imagino, la Biblia no lo dice, solamente pienso un poquito de acuerdo a la cultura judía. Pero bueno, no se dio cuenta, ese es el punto.
Labán, el arameo lo engaña y de ahí dice, bueno, se convierte el esposo a Lea de Jacob y ahí tenemos la referencia bíblica de Génesis 29, 21 al 30. Y es natural que estuviera celosa de su hermana Raquel, ya que Raquel era más atractiva que ella, hablando físicamente. Ahora, aquí dice que tenía ojos delicados. Como les digo, no era que tenía ojos muy grandes como acostumbrada, pero sí tenía una mirada muy tierna y eso le daba también belleza. Génesis 29, 16 al 26 es la referencia. Ahora fue madre de 7 hijos, como han expuesto. De ahí en más comienza como la contienda y la competencia de quién tiene más hijos, de que la otra no puede tener. Por lo general, la Biblia no menciona que Lea era estéril. De hecho, desde la primera vez que intenta y todo, se ve que queda embarazada y concibe ya. Más sin embargo, sí se menciona de Raquel, que era estéril. Bueno, Raquel, viendo eso, se llena mucho de envidia, como ya lo vimos a través de Mercedes, pero Lea comienza a tener una actitud también fea en ese sentido, porque pues no era tan linda, pero sí podía tener hijos. Entonces, pues soy linda, pero yo tengo hijos. Y acá fue madre de 7 hijos, entre los cuales se contaban Rubén, el primogénito de Jacob, Judá, el antecesor de la tribu principal entre los judíos, de la línea real y de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo la línea real viene de la tribu de Judá y de los hijos de Jacob y Lea. Génesis 29, 16 a 35. Y otros hijos como Rubén, Simeón, viene la tribu de Leví también, de esa línea que sabemos que es muy importante dentro del pueblo judío, porque son los que más adelante vamos a ver que se les encarga el servicio de todo lo que es el sacerdocio y el servicio en el templo y en todo lo que es el tabernáculo. Vemos la tribu de Judá entonces, Isaacar, Zabulón y bueno, una hija también, Dina, que más adelante es causa también de problemas. Algunos quizás han escuchado un poquito la historia. ¿Puedo avanzarla? Sí. Y bueno, Lea dice que fue aclamada junto con Raquel como edificadoras de la casa de Israel. Ahí la referencia está en Ruth 4:11. Y ambas se aliaron con Jacob contra Labán, cuando vemos que, aparte de que Jacob trabaja otros 7 años por Raquel, o sea, en total fueron 14, después se queda 7 años más trabajando, que fueron 21. Y al final Labán le quería quitar todo. Entonces comenzaron a nacer las hojitas manchadas y cuando Jacob ponía de una manera, las varitas nacían de una manera, cuando las colocaba de otro le nacían de otra manera, a modo de que Dios le fue dando mucha riqueza a Jacob y pues Labán le fue quitando un poco, aunque también era rico, ¿verdad? Pero se aliaron con él y salieron de la casa sin avisarle a Labán. Mientras Labán estaba trasquilando ovejas, quitándole la lana, aprovecharon ese tiempo para agarrar todo lo que tenían. Jacob agarró a sus 2 mujeres, a las siervas de sus mujeres, a sus hijos, a todo su ganado y se fueron. Y luego, bueno, cuando se fueron a encontrarse con Esaú, a ella se le ubica en la mitad de la procesión. Veíamos también con la historia de Jacob, que ahí que Jacob decía, bueno, me matan a mi hermano Esaú, le mando presentes. En toda esa procesión, Lea se encuentra a la mitad. Y terminamos con que fue sepultada en Macpela, Hebrón, presumiblemente antes del traslado de Jacob a Egipto. Génesis 49, 31. Y bueno, aquí en Macpela prácticamente fue la heredad que Abraham compra para sepultura y prácticamente ahí están sepultados casi toda su familia, ¿verdad? Sara, luego sepulta a Isaac, bueno, antes de eso, previo Rebeca. Y déjenme ver si no se me queda nada. Quizá algo de Lea negativo era la nula nobleza, en el sentido de que la noche que su padre Labán la da por engaño a Jacob, ella no le dice nada.
sino que simplemente calla y pues se ve como la falta de nobleza en cierto sentido, ¿no? Porque ella sabía que a quien iba a dar su papá como esposa a Jacob no iba a ser ella, sino que era Raquel. Pero de igual manera pues, no dice nada, se calla y ya. Mas sin embargo vemos que en medio de todos los pecados, en medio de todos los errores, en las iniciativas erróneas que cada uno de los personajes pudo haber tenido, sobresalta la soberanía de Dios y el control para llevar las cosas a su término, es decir, para Dios hacer siempre su voluntad, en el caso de Lea también a través de cuidar el linaje de Jesús y cuidar aún el linaje de los sacerdotes del pueblo judío y de las tribus importantes. No sé si tienen alguna pregunta. Por mi parte eso todo. Ajá. Comentaste que los árabes vienen de parte de Esaú, ¿verdad? Pero bueno, yo tenía entendido que venían por parte de Ismael, no sé si ellos... Lo que pasa que estamos en la primera. Rebeca, ajá. Lo que pasa que dentro de todo, de hecho, los descendientes de Abraham fueron Agar e Ismael. Perdón, de Agar viene Ismael y luego de Sara viene Isaac, ¿sí? Entonces, deberíamos de revisar un poquito las genealogías para ver de dónde viene cada genealogía y cada descendencia, y al final y al cabo se enlazan, de decir, o sea, Edom fue considerado también como parte de los árabes hoy en día, aunque también la descendencia por parte de Ismael terminan siendo árabes también. Entonces son como de la línea de la se juntaron los de Esaú y los de Ismael. En algún punto, Sí, en de algún hecho sí punto. hay un versículo donde dice que cuando Jacob huye para la tierra de Labán y Esaú se da cuenta, porque dice la Biblia que sus esposas no eran como de agrado para Rebeca. Entonces hay un versículo que dice que Esaú va y toma esposa de la gente de Ismael. Ahí se unen. Ah, sí, sí. Ahí se unen. La referencia bíblica no la tengo, pero viene por la misma línea. Por eso es que a mí también me pareció como que, a ver, pero sé, porque yo también había escuchado eso, que de la línea de Ismael, digo, pero ¿por qué se unen? Porque en algún punto justamente, de hecho por eso es que Rebeca de alguna manera también manda a Jacob no solamente para que huya de su hermano, sino también para que tome mujer dentro de la parentela de ellos. Porque como dice el versículo que dice que, no sé si me equivoco, Ajá. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Y era como que tanto a Isaac como a Rebeca, cuando comenzaron a ver esa actitud de su hijo, les pesaba mucho en su corazón. Porque aparte de que era vigoroso, o sea, era muy valiente y todo, pero también alardeaba mucho de eso y era muy mujeriego. Sí, pero gracias por la aportación, Susi. No sé si vos querés preguntarle algo a tus compañeros. Bueno, no sé. ¿Qué tienes una idea? ¿Así estamos bien? No, sí. Chales. No sé, ¿qué piensan acerca de justamente de la iniciativa que a veces los personajes bíblicos se ve que se toman? Pues, o sea, realmente al final Dios es soberano y tiene el control de todo, pero ¿por qué de alguna manera lo permite? Entonces, no sé si alguna vez se preguntaron puntualmente eso. Bueno, Dios ya lo había dicho y fue la forma que Dios ocupó para cumplir su voluntad, o realmente fue un error o un pecado que los personajes cometieron. ¿Qué piensan? No sé si formulé bien. Pues de que... Ya abrí la boca. Pues yo pienso que, pues de que fue un pecado hacer ciertas cosas, pues fue pecado, ¿no? Pero Dios, o sea, no se limita por el pecado para hacer ciertas cosas, ¿no?
O sea, lo que Dios dijo que se va a hacer, se va a cumplir, ¿no? Entonces, bueno, yo veo un versículo que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Entonces, pues, y que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que de acuerdo a su propósito son llamados. Yo no creo que haya sido error, o sea, error en el sentido de en el tiempo de Dios, en los tiempos de Dios no fue error. Igual humanamente vemos como los errores de nosotros, pero no sé. Tenemos que dividir la voluntad absoluta de Dios con la voluntad permitiva de Dios. Exacto. Yo creo que, bueno, eso yo lo pregunté al principio de cuando empezamos la clase de Génesis, de Rebeca, ¿no? De por qué hacía eso y por qué algunos, había comentarios, digamos, en contra de Rebeca, de lo que ella había hecho. Entonces unos decían, pero es que se hizo la voluntad de Dios, ¿no? Pero probablemente no fue a la manera que Dios hubiera querido, probablemente Rebeca ya no estaba tanto en comunión con Dios y esperar que realmente Dios cumpliera esa promesa, porque aunque ella no hubiera hecho nada, Dios lo iba a cumplir, y ella quiso hacerlo a su manera, como en desesperación de, no, es que Dios me dijo esto, entonces así como dice, ¿no? De que le quieres ayudar a Dios, y realmente pues eso probablemente, yo digo que no estuvo bien. A ver, tal vez podemos ponerlo con este ejemplo. Isaac estaba ciego cuando hizo la oración por sus nietos. ¿Cuántos años vivió después? Jacob, perdón. ¿Cuántos años vivió después? ¿Cuántos? Ajá. Después de llegar a Egipto, 70 años. Entonces su ceguera era más espiritual y una actitud carnal, porque dijo que ya se sentía como que estaba a punto de morir. A veces nosotros aceleramos el tiempo de Dios para darle una manito. Dios no necesita nuestra ayuda. ¿Cómo fue eso? Que Dios no necesita mi ayuda. Su ceguera era más espiritual que física y se sentía que estaba a punto de morir, pero tenía mucho más tiempo todavía. Apuró los tiempos. Aparte me llama mucho la atención cuando dice, bueno, palpo que es Esaú, pero la voz es de Jacob. O sea, él, hasta cierto punto, de alguna manera, personalmente, pienso que sí supo que era el otro. Pero pues nunca también quizás se creyó que en semejante engaño iba a caer su esposa iba a hacer caer a su hijo también. Algo que me impresiona mucho es ver la línea de Jesucristo y llegar a la genealogía de Mateo y ver cómo Dios, pues a través del Espíritu Santo, deja ahí la genealogía de Cristo y de Jesús, y vemos que su genealogía aparecen mujeres que la verdad algunas eran prostitutas, otras cometieron pecados, no grandes ni chiquitos, sino que, y vemos cómo en medio de todo eso, de esa línea imperfecta, Dios hace algo perfecto. Y me impresiona mucho eso, y es algo que desde Génesis y los comienzos, nosotros ahora en día podemos entender en un panorama más amplio todo lo que significa la gracia de Dios para con nosotros, y en medio de los errores, en medio de los pecados, cuando dice su palabra, o sea, cuando vino el pecado, realmente sobreabundó la gracia, y me impresiona mucho eso. Así que ahí también vemos la libertad del hombre. Muchas veces se cuestiona el libre albedrío. La libertad del hombre es tomar su propia decisión. Porque la voluntad de Dios es soberana y se va a cumplir, el hombre puede tratar de interferir. Desde que entró al pecado, el hombre hace la suya. Así que eso era todo. Gracias. Muchas gracias.